Bienvenidos a la clase de ventilación mecánica no invasiva en el recién nacido en esta etapa del internado de neonatología 2020. Bueno, vamos a comenzar hablando de algunos modos ventilatorios en esto de la ventilación mecánica no invasiva. Uno de los más conocidos es el CPAP, ya que por clasificarlo de alguna manera vamos a hablar del CPAP propiamente tal y el CPAP de burbujas. También está la ventilación nasal, que vamos a hacer un pequeño barniz al final. Ya acá vemos una fotografía con un recién nacido que está con una pieza nasal de cánula corta, de ahí vamos a ver algunas diferencias, y está recibiendo, digamos, esta modalidad ventilatoria. Cuando hablamos, primero, como para empezar con la definición, es una modalidad de soporte respiratorio que se aplica a pacientes que tienen respiración espontánea. Entonces, hay que partir de esa premisa. El CPAP no se puede aplicar a un niño que esté con un cuadro de apnea, por ejemplo, o que esté con un grave deterioro del inicio o el gatillado de su respiración. Ejemplo, un niño con una depresión del centro respiratorio no podría categorizarse para entrar a una ventilación mecánica no invasiva, ¿ya? O sea, aquí sí o sí tiene que haber una respiración, un esfuerzo respiratorio propio. Y consiste en generar, mediante un flujo de gas, que puede ser aire u oxígeno, ya una presión positiva continua en la vía aérea, es constante, continua, ¿ya? El niño va a gatillar los episodios respiratorios, ya los ciclos respiratorios, pero cuando él termine el ciclo respiratorio con la expiración, va a quedar una presión basal, ya hay una presión de la cual no va a bajar. Por lo tanto, esto impide la apertura y colapso repetidos de la unidad alveolar, y con esto se evita un poco el daño pulmonar. ¿Ya? Esto de la ventilación mecánica invasiva, por ejemplo, lo que hace es insuflar el alveolo y luego desinflarlo, digamos, con la expiración, pero acá no ocurre eso, ¿ya? Puesto que es el niño, el paciente, el que regula el volumen y la presión a la cual respira, ¿ya? Principalmente digamos, en la fase inspiratoria, la regula el paciente, ¿ya? Y el CPAP lo único que aporta es esta presión positiva al final de la expiración, manteniendo una constante, una basal, cosa que el alveolo no va a colapsar, ¿ya? Sino que va a quedar con esta presión basal. Bueno, también se dice que es una aplicación de presión positiva continua en la vía aérea durante la expiración en un paciente que respira espontáneamente, que es prácticamente lo que hemos estado hablando. Esto partió en el año 1971, se lo introdujo Gregory, ya eso lo pueden revisar con más detalle, como la parte histórica del asunto. Y el uso del CPAP permite un progresivo reclutamiento de alveolos, ¿ya? O sea, si tengo alveolos que no están funcionales, en el fondo empiezo a reclutar más alveolos, a hacerlos más funcionales, y esto sobre todo los prematuros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le estoy proporcionando una presión basal. Quizá un alveolo que va a estar colapsado o que tienda al colapso ya no va a estar así, va a estar con esta presión basal, por lo tanto cada vez va a ser más fácil sobre ese alveolo, con esa insuflación al final de la expiración, hacer el ciclo inspiratorio, ¿ya? Y bueno, eso permite, como les decía, esa insuflación de estos alveolos colapsados y disminuye, por supuesto, el cortocircuito intrapulmonar. Las consideraciones, bueno, los prematuros sabemos que implica un grave problema dentro de la salud pública de cualquier país, y la patología respiratoria neonatal es una de las principales causas de morbimortalidad, incluyendo la displasia broncopulmonar. El equipamiento de las UCI neonatales con equipos de alta tecnología, eso si bien contamos con ello en muchos hospitales, pero es un equipo de alto costo. ¿Ya? Y de hecho no todos los hospitales, ustedes mismos deben haber hecho tal vez la comparación entre los campos clínicos que vamos nosotros, tenemos la suerte de ir a las neos que son más complejas y más tecnológicas, más implementadas dentro del país. ¿Ya? Pero si uno sale un poco de la región metropolitana, la verdad es que no todas las neonatologías tienen la suerte de contar con toda esta infraestructura y este equipamiento de alta tecnología que ustedes están viendo cuando van a los campos clínicos.
El CPAP nasal, por lo tanto, ha demostrado una enorme efectividad clínica ya en el tratamiento, sobre todo estos niñitos que son prematuros extremos, ya, y es una tecnología bastante buena, pero es un poco menor el costo ya de abordarla. Ahora, cuando nos referimos al daño pulmonar en el recién nacido, hay conceptos que son fundamentales que ustedes recuerden, ¿ya? Si un recién nacido no es ventilado, se dice que es muy difícil que desarrolle esto de la displasia broncopulmonar. Por lo tanto, acá esto sugiere que hay un rol fundamental de la ventilación a presión positiva. O sea, hay un efecto secundario de la ventilación a presión positiva. Si bien nosotros lo tenemos incorporado dentro del algoritmo de, por ejemplo, de reanimación o como un estándar vital muchas veces que salva vidas, ¿ya? Pero hay efectos secundarios, no es algo inocuo. O sea, tenemos efectos secundarios y adversos que hay que tenerlos presentes, porque está presente en la patogénesis de la injuria pulmonar. Entonces, toda ventilación a presión positiva, por muy corta que sea, la verdad es que tiene el riesgo de iniciar esta cascada inflamatoria en el tejido pulmonar y que va a dar como resultado una lesión pulmonar, especialmente si hablamos de estos niños con déficit de surfactante, o sea, los prematuros, ¿ya? Bueno, acá la fotografía, en realidad este niño, aparte de ser prematuro, ya de tener una enfermedad de membrana hialina que se ve acá, sobre todo acá donde tengo la flecha, en el lado izquierdo. Acá vemos en el pulmón derecho un enorme neumotórax, ya como muchas veces es parte de a veces la iatrogenia que se produce con los procedimientos de ventilación a presión positiva. O también de repente cuando hay un manejo no muy apropiado de las presiones, etc. Ya del ventilador mecánico me refiero. Bueno, la fisiología respiratoria del recién nacido. En el control de la respiración sabemos que alguna de las características es que el prematuro va a tender a tener una respiración periódica. Hay una respuesta disminuida al CO2 en el prematuro y se va a producir una depresión respiratoria frente a la hipoxemia, ¿ya? Y esto aumenta la incidencia de esta inhibición respiratoria frente a la obstrucción. Por lo tanto, la apnea me refiero. O sea, es muy fácil que un prematuro haga apnea obstructiva, ¿ya? Entonces, el posicionamiento. Acuérdense que un niño prematuro también, todo está más inmaduro. La fuerza que para moverse no es la misma de un niño de término. Por lo tanto, si dejamos en una posición que no es la más adecuada, podría este niño tener riesgo de obstruir la vía aérea, hacer apnea, una depresión, ¿ya? Entonces es una cadena de eventos que se produce. Entonces ahí es vital las medidas de matronería, ya las técnicas, el mantener bien posicionado, que tenga una vía aérea despejada, ¿ya? Eso es como básico. Por otro lado, dentro de la estructura del sistema respiratorio, tenemos que el diafragma tiene un ángulo de inserción que es más horizontal en el prematuro. Ya, por lo tanto, la insuflación pulmonar va a ser un poco menor comparado cuando es un niño de término, que va a tener mucho más despliegue el diafragma para insuflar ese pulmón. Hay una menor resistencia a la fatiga también, que fue descrita desde el año 86 por Bryan. Hay un menor número de fibras tipo 1, lo cual hace que haya una contracción más lenta y hay una alta capacidad oxidativa. Los músculos intercostales y accesorios, las fibras son más cortas, ya por lo tanto, todo esto influye en la fuerza que va a tener para respirar. La caja torácica es más cilíndrica que el elipsoide, hay costillas que también son más horizontales que oblicuas. La elasticidad también, por lo tanto, la caja torácica tiende a ser un poquito más aumentada en los prematuros, ya porque todavía está en desarrollo. Las vías de conducción. El niño es preferentemente respirador nasal. Ya se dice que en un 70% de los casos los recién nacidos respiran de forma nasal, pero hay un pequeño porcentaje que podría alcanzar hasta el 30%, en donde va a respirar ya sea en forma mixta o de frentón bucal, pero son los menos casos. Hay una mayor resistencia a menor diámetro. Por lo tanto, ya si tenemos alveolos más pequeños y por otro lado, si no pueden insuflarse, entonces ese alveolo va a ofrecer una mayor resistencia. Por otra parte, los elementos elásticos. Sí o sí
tal vez vamos a tener afecciones en cuanto a la producción del surfactante, por lo tanto vamos a tener menor distensibilidad. Va a haber un aumento del espacio muerto en relación al volumen corriente y un volumen pulmonar que está disminuido. ¿Ya? Y hemos dicho ya hasta el momento que cómo influye esto del déficit del surfactante, ¿ya? Para la interfase aire-líquido. Y la relación ventilación-perfusión, vamos a tener que hay una tendencia, por lo tanto, al colapso alveolar. O sea, ese alveolo, en vez de quedar con una insuflación basal, una vez que llegamos al final de la expiración, ya este alveolo se desinfla como un globo, ¿ya? Entonces, ahí ese colapso, después al siguiente ciclo respiratorio, este niño tiene que partir de mucho más abajo, o sea, tiene que hacer una mayor fuerza inspiratoria cada vez que inicia el ciclo respiratorio. Por lo tanto, va a llegar un minuto que la fatiga le va a pasar la cuenta, va a caer en apnea, ¿ya? Y así una cadena de eventos. Bueno, esto produce una disminución de la relación ventilación-perfusión, ¿ya? Y por lo tanto el tema ya no es solamente respiratorio, se empieza a ser sistémico. Y por otra parte tenemos que en el prematuro va a haber una persistencia del foramen oval y del ductus arterioso. Bueno, dentro de los efectos del CPAP tenemos que permite un aumento de la presión arterial de oxígeno, ya la PaO2 que uno ve en los gases, por ejemplo. Hay un efecto mínimo sobre la presión parcial de CO2. No, el CPAP, digamos, no está hecho para barrer el CO2, ya cuando hay hipercambio, sino que más bien es para aumentar la oxemia. También aumenta la capacidad residual funcional. Esto de la capacidad del alveolo, lo que estamos diciendo, al mantenerlo insuflado con una insuflación basal, ya esto mejora esa capacidad residual. O sea, el alveolo no va a quedar colapsado al final de la expiración, sino que va a quedar con un volumen residual que le permite mantener esta presión continua en la vía aérea, haciendo más fácil el trabajo respiratorio a ese paciente. Ya se mejora, por lo tanto, la relación ventilación-perfusión, disminuye esta resistencia en la vía aérea, hay una disminución en la frecuencia respiratoria, la taquipnea, también hay un efecto protector sobre el surfactante, ya el poco surfactante que tiene lo va a optimizar porque tenemos esta capacidad residual mejorada. Ya previene el colapso de la pared faríngea y alveolar, mejorando la distensibilidad pulmonar. O sea, si mejoro el alveolo, en el fondo sumen todos los alveolos, el pulmón en completo va a estar mucho mejor. Estabiliza la pared torácica, disminuye el trabajo respiratorio. Este niño ya no va a atender a la fatiga, por lo tanto va a haber menos riesgo de apnea también. Disminuye el riesgo de intubación, porque este niño, si lo ofrecemos precozmente, la ventilación mecánica no invasiva, ya va a mantener esta insuflación, esta capacidad residual funcional que le estoy diciendo en el alveolo de forma más óptima. Entonces va a ser más probable que con eso sea suficiente hasta que se estabilice su producción de surfactante de manera propia, ya, y tal vez no sea necesario conectarlo a ventilación mecánica invasiva. Estimula, por otra parte, el crecimiento pulmonar, aumenta el diámetro de la vía aérea, disminuye los indicadores de lesiones pulmonares, porque no tenemos esta injuria que hace el ventilador mecánico invasivo, que es cuando insuflar, desinflar, digamos, cada vez en N ciclos. Ya, por lo tanto, ese control que nosotros hacemos con el ventilador, tenemos que pensar que no siempre va a ser lo óptimo. Ya es mucho mejor cuando el propio paciente regula esa intensidad de volúmenes y presiones. Disminuye entonces la incidencia también de la displasia broncopulmonar, reduce el edema pulmonar, disminuye el número y la severidad de las apneas, mejora la compliance, que en el fondo es la distensibilidad de los alveolos, y el reclutamiento alveolar. Los objetivos terapéuticos va a ser la estabilización respiratoria inicial después del nacimiento, manejo de la enfermedad respiratoria primaria, facilitación también de la extubación. Esto muchas veces niños que están conectados ya a la ventilación mecánica invasiva y queremos ya ir en el proceso weaning o de retirada, de repente es muy brusco salir de estar intubado, conectado a un ventilador invasivo, ya, y a la nada, o sea, ahí permite como este tránsito intermedio, lo sacamos a CPAP. Si andamos bien, se estabiliza, ya ahí lo podemos ya destetar completamente del ventilador mecánico.
Y por supuesto, en el manejo crónico de la displasia broncopulmonar, siempre uno tiene que pensar que ojalá tratar de evitar la conexión a la ventilación mecánica invasiva, ya lo más posible. O una vez conectado, tratar de pensar cuándo lo voy a extubar. Uno, muchas veces se habla de esta premisa, de que uno, si por ABC motivo necesitamos intubar a un paciente, conectarlo al ventilador invasivo, ya tengo que estar pensando cuándo lo voy a sacar. O sea, lo menos posible, digamos. Entonces acá el CPAP, al ser una modalidad ventilatoria no invasiva, no me genera las problemáticas de la modalidad invasiva. Y por supuesto, eso es muchas veces importante en el manejo de las guías, en evitar este daño crónico que se produce con la displasia broncopulmonar en los prematuros, por ejemplo. ¿Ya? Acá tenemos un fantoma, ya que es un simulador. En un paciente que está conectado, acordarse que la posición ventral es bastante buena, pero hay que saber manejarlo, o sea, saber posicionarlo para que sea óptimo. Y eso permite un buen flujo en la vía aérea. Bueno, y como características de un sistema ideal de CPAP, debe ser un sistema de fácil y rápido manejo al paciente, que no cause trauma al recién nacido, capaz de producir presiones que sean estables a los niveles deseados, capaz de entregar humedad y diferentes concentraciones de oxígeno. Ya yo puedo entregar solamente, por ejemplo, CPAP, o sea, la presión en la vía aérea, y con aire, o sea, 21%. O vamos a oxigenar dependiendo de la curva de saturación personalizada para el paciente, mis objetivos de saturación. Producir también baja resistencia a la respiración, o sea que el sistema permita que el paciente haga su propio trabajo respiratorio a como sea su propio gatillado, ¿ya? Que tenga un espacio muerto pequeño, que sea fácil de usar y mantener, fácil de esterilizar, seguro y por supuesto con un costo-efectividad adecuado. Bueno, el recién nacido de muy bajo peso de nacimiento, recordar los beneficios del uso precoz del CPAP, porque evita exponer al daño de la intubación, reduce el esfuerzo respiratorio, estabiliza la pared torácica, ya estas son cosas que lo hemos dicho anteriormente, reduce el edema pulmonar, ayuda al crecimiento pulmonar. En el fondo, un prematuro no nos queda otra que esperar hasta que crezca, optimizar en ese caso la cadena trófica, ¿no es cierto?, la alimentación, los ingresos, pero mientras tanto hay que proporcionarle las necesidades vitales. Entonces, mientras madura su sistema respiratorio, bueno, lo menos invasivo que podemos ofrecerle, que es costo efectivo, etcétera, y todos los beneficios que hemos dicho, sería la ventilación mecánica no invasiva, ¿ya? Y el CPAP se habla que es uno de los principales aportes. Ahora, no se recomienda tanto el CPAP profiláctico. Si llego a tener un prematuro, muchas veces pasa, no sé, un niño puede ser de 32 semanas y de repente andan bien. O sea, si, muchas veces va a depender de la coordinación y el manejo que tengamos con la obstetricia también. Ya una paciente que tuvo cursos de corticoides apropiados, en los tiempos pertinentes, o a veces con factores entre comillas de riesgo, por ejemplo las pacientes hipertensas, donde de repente cuando tienen problemas de la vascularización, ¿no es cierto?, ese niño está restringido, entonces sometido a un estrés que promueve esta madurez de su sistema respiratorio. A veces nacen de verdad de 32 semanas y no necesitan nada, ya, ni siquiera ni oxigenar, ni ventilar, ni nada. Y entonces hay que ser como criteriosos también, muy perspicaz en el momento de la atención inmediata también. Y ahí es clave, ya, porque hoy uno tiene más o menos una visión para dónde va. Pero si no, si a la menor duda o signo de cierta dificultad en la parte respiratoria, ahí sí se prioriza ofrecer esta modalidad ventilatoria que va a ser a través del CPAP. Bueno, las formas de administración, hay piezas nasales. El tubo nasofaringio ya no se utiliza, ¿ya? El tubo endotraqueal no es recomendado, ¿ya? La evidencia muestran aumento del trabajo respiratorio. Lo que se utiliza son la máscara facial, por ejemplo, solamente para el momento de la urgencia,
ya tiene malos resultados previos en el sentido de dejarlo así con la modalidad CPAP con máscara, pero actualmente en el fondo está en estudio, ya. Tengo que aclararle en este tema que en el recién nacido resulta muy positivo cuando ofrecemos el CPAP, por ejemplo, a través del Neopaf, y ahí lo hacemos a través de una máscara, ¿no es cierto? Una máscara, digamos la máscara que usamos para reanimar. ¿Ya? Ustedes saben que a través del Neopaf puedo regular la presión, darle CPAP en el momento de la atención inmediata. Pero eso es transitorio mientras estoy haciendo el cupo, mientras se define si este niño se va a hospitalizar en UCI, etc. ¿Ya? Hasta que le instalo la pieza nasal más adecuada para este paciente o la que manejemos en el servicio. Pero es, digamos, es bastante beneficioso, pero de forma transitoria. ¿Ya? Ahora, la historia hasta el momento es un poco distinta cuando uno habla de lactantes, ya tal vez eso como un tema más pediátrico. En pediatría ha mostrado buenos resultados, ahí actualmente se utilizan, de hecho está todavía en estudio, pero se utilizan por excelentes resultados unas máscaras faciales, que son máscaras así completas. No es como la máscara que nosotros usamos para reanimar, que es solamente boca y nariz, sino que en pediatría se usan mucho estas máscaras que son así completas, facial, y a través de esta máscara se proporciona una presión continua en la vía aérea, ¿ya? Y como les digo, en pediatría ha dado muy buenos resultados, pero nosotros en neo todavía no la utilizamos. Las piezas nasales cortas son en realidad las que actualmente la evidencia científica recomienda mayormente, ¿ya? Y acá vemos que son así, son cortitas, van apenas introducidas casi en la narina nomás, ¿ya? Bueno, hay distintos modelos, marcas, proveedores que nos ofrecen estas alternativas, pero en el fondo las más utilizadas es esta que vemos acá en la fotografía, en donde acá este niño incluso se ve que tiene ahí una segunda piel puesta. Ya, el uso de la segunda piel es un poco controversial, ¿ya? Porque aquí tengo que explicarle una cosa. O sea, primero, esta pieza nasal, esta cánula corta, ya es como una especie de naricera, digamos, esas canulitas que van aquí en las narinas. Ya es muy similar a la naricera. Pero la elección de esta pieza corta debe ser idealmente el mayor diámetro posible que le quepa según el tamaño de las fosas nasales, ¿ya? Lo más grande posible. Y eso está directamente relacionado en el éxito del CPAP en cada paciente. Entonces, de hecho, muchas veces los proveedores proporcionan como una tablita o, a ver, viene un dibujo, digamos, impreso de distintos tamaños de fosas nasales. Entonces, porque de repente, ¿qué tamaño usar? Que uno lo elige, por ejemplo, cuando uso sondas nasogástricas, 6 French, 8 French, etc. Ya acá hay que elegir la pieza que sea más grande posible de acuerdo a mi paciente. Y de repente yo podría tener un niño, no sé, de 500 gramos, con fosas nasales grandes. Va a ser súper bueno porque vamos a poder usar una de gran diámetro. O podría tener un niño de 34 semanas, ya de 2,5 kilos, y necesito usar CPAP y de repente las fosas son súper pequeñitas. Entonces tengo que usar esta misma pieza corta, pero el diámetro de la parte que va en la fosa no va a tener pequeño. Entonces, mientras más pequeño va a haber más resistencia también. Entonces es menos óptimo. Pero por eso mismo hay que utilizar la que sea del mayor diámetro posible. Se fijan que acá en la fotografía está ordenado. De un menor diámetro va aumentando hasta un mayor diámetro. Y de acuerdo a eso es la pieza que uno elige, el tamaño. Esta pieza se ancla acá al labio superior y se pega aquí. La idea es que no comprima acá la columela, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo comprimo acá y pasa horas esta pieza ahí comprimiendo, me va a producir una falla en la irrigación de la zona y después más adelante vamos a ver una grave secuela, que hay muchos niños que incluso pierden acá esta parte, ¿ya? Y quedan secuelados, pues un niño después el auge o no le cubre la cirugía estética que repare ese daño, ¿ya? Entonces es grave. Entonces por eso que yo les decía, puede ser controversial el uso de esta segunda piel, porque si bien me protege ahí la zona del roce, pero a veces no deja ver bien, dificulta la visualización de la zona,
no es totalmente transparente como quisiera, ¿ya? Entonces, a veces se han encontrado con sorpresa, a veces van a cambiar, ya le vamos a cambiar, está medio despegado, y sacan, y está ya necrosado a veces. Entonces, ahí de repente hay lugares que ni siquiera ya no les gusta usar esta segunda piel, para tener una vigilancia más directa de la irrigación de la zona. Bueno, acá esta pieza va unida a una vía que va a ser la inspiratoria y a otra que va a ser la expiratoria, ¿ya? Y esto va al ventilador, que ahí uno programa los parámetros que uno necesite, ¿ya? Incluso esto incluye este gorrito que viene acá, por ejemplo, fíjense que ahí trae unas amarritas, ¿ya? Trae esta cinta ahí pegada para amarrar, y así puedo afirmar estas tubuladuras, porque estas tubuladuras del circuito del ventilador tienden a ser como muy pesadas, y eso mismo de repente tracciona esta pieza, esta cánula, y la comprime contra la columela, y eso puede provocar daño. Entonces, la idea del gorro también es mantenerlo fijo y que no haga esta tracción hacia atrás y produzca daño en el paciente. Bueno, esto tiene un sistema de flujo continuo, ya se utiliza muchas veces un ventilador convencional, o últimamente también han salido como ventiladores exclusivos para CPAP, que son más baratos porque necesito menos tecnología, ya menos tecnología del punto de vista no solamente del hardware, sino que más bien del software, que eso va a ser más caro. Mientras más complejo el ventilador, el software también tiene más algoritmos, más procesos matemáticos, entonces va a ser más caro. Pero existe un sistema que se llama CPAP de burbujas, que fue lo que inventó Gregory en el año 71, y es un sistema muy barato, ya que uno a la vista puede ser como muy artesanal, pero funciona igual de bien que si lo uso con el ventilador más complejo que yo tenga y tecnológico, ¿ya? Entonces, en países, sobre todo en vías de desarrollo, que están muy empobrecidos, por ejemplo, es muy fácil de habilitar este sistema del CPAP de burbuja. Entonces, ha sido un tremendo aporte para la salud pública en esos países, ¿ya? También hay otro sistema de flujo variable, el InfaFlow System, que ahí no nos vamos a complicar con eso, ¿ya? Quédense con que ustedes, lo más probable es que los campos clínicos lo vean con un ventilador convencional. Acá, bueno, tenemos una fotografía similar a la anterior, pero en este paciente, este gorrito le acomodan acá las tubuladuras, no con esas amarritas. Hay otros que traen velcro, sino que acá los primeros CPAP, yo me atrevería a decir, venían con estas ¿cómo se llama? O alfileres o trabas, ¿ya? En donde aquí lo fijaban con esas trabas al gorrito. El problema es que eso es un poco más peligroso, porque igual se puede pinchar el operador o incluso el cuero cabelludo del niño cuando uno lo está colocando. Entonces es como un poquito más riesgoso. Hoy día yo diría que casi todos salen o con velcro o con estas amarritas. Bueno, el sistema de burbuja que yo les explicaba ya mejora la oxigenación, es un modo de entregar presión positiva continua en la vía aérea utilizando un sistema pero que no requiere ventilador mecánico. Ya es un poco más como artesanal, pero es igual de efectivo. Los componentes, primero hay que tener un aparato que aporte un flujo continuo de gas, o sea, hay que estar conectado a la red. Ya, por lo tanto, acá tenemos, primero que todo, un mezclador, ya un blender, en donde esto tiene que conectarse a la red de aire y de oxígeno, y a través del blender yo gradúo si voy de 21 o hasta 100. Ya, hipotéticamente, porque en realidad cuando uno, ya esto como un paréntesis, ya cuando estoy en CPAP y necesito más de 60% de oxígeno, ya de fracción inspirada de oxígeno, la verdad es que ahí ya se dice que tal vez el CPAP no está siendo suficiente para ese paciente, porque está requiriendo un enorme aporte de oxígeno, ya adicional. Entonces ahí ya habría que plantearse la necesidad de conectarlo a un ventilador mecánico invasivo, ya intubar ese paciente. Pero bueno, la idea es tener primero esta fuente de gases. Ya, esto va unido con un flujómetro, acuérdense que siempre se recomienda más o menos un litraje apropiado. Ya, en el caso del CPAP, la idea es que estos litros sean entre 4 y 8 litros por minuto, dependiendo del tamaño del paciente. Un niño prematuro generalmente uno, no sé, en promedio le pone 6 litros, ya 5,5, niños más pequeños. ¿Ya? Lo más extremo que me puedo ir a 4 litros. Y un niño de término generalmente uno está entre 7, 7,5.
8 litros, los niños más grandecitos, yo diría un grande para la gestacional tal vez. Ya, pero ese es como el techo. Y este sistema de gases, estamos hablando solamente de los gases, ya, esto tiene que ir sí o sí a un humidificador y calefactor, ya, porque acuérdense que esto tiene que ser húmedo y tibio. Y de este sistema de calefacción y humidificación sale una vía inhalatoria. Y esta es la que se conecta acá a esta pieza nasal que yo le mostré recién, ¿ya? La cánula nasal, la corta. Luego, acá tiene que ir conectado la vía que sería la exhalatoria, ¿ya? Y acá esto, en lugar de retornar a un ventilador mecánico, ¿ya? Esto retorna acá a un vaso graduado, que es un contenedor de agua, en donde tiene que estar graduado en centímetros de agua. Yo tengo acá un nivel, por ejemplo, que voy de donde llega la superficie del agua, ese sería mi nivel 0, ¿ya? Entonces, ¿cuánta agua le voy a echar? Por ejemplo, acá tengo de 0, 1, 2, 3, llego hasta acá, hasta 10 centímetros. Entonces, esta vía exhalatoria, ¿cuántos centímetros de agua yo le voy a proporcionar de presión a ese pulmón? Ya, por ejemplo, acá estamos en 5 centímetros de agua, que en general es el valor de referencia que solemos utilizar con nuestros pacientes, por ejemplo, cuando lo vamos a conectar a CPAP, 5 centímetros de agua. O sea, para que entiendan que literalmente son 5 centímetros de agua la medida de presión que uno ofrece a este paciente. Entonces, ¿esto cómo funciona? El niño cuando expira, ¿cierto? Va a ser él su ciclo inspiratorio solo, pero cuando expira, esto ofrece esa presión basal, que son 5 centímetros de agua. Esa presión, ese alveolo no se va a desinflar totalmente, sino que va a llegar hasta 5 centímetros de agua, que va a ser la presión que va a tener dentro de él. ¿Ya? Porque eso es lo que estoy programando acá. La profundidad a la cual está esta vía exhalatoria acá en este vaso contenedor de agua graduado. ¿Ya? Y aquí se entiende y bastante bien, y la verdad es que yo puedo hacer esto, es muy económico de hacerlo, ya me evito de tener un ventilador mecánico ahí ocupado con este paciente y es muy efectivo. Bueno, los niveles de presión sugeridos, ya la verdad lo que se utiliza más que nada es de 5 a 7, porque yo les decía recién 5,5, de repente lo que más bajo uno ve, ¿ya? O 5, ¿ya? Pero menos que eso es difícil ver 4. De repente cuando estoy en weaning, sí, un niño que venga en retirada, sí, a veces se bajan hasta 4, ya de 4 es como nada, así, después de ahí se saca la pieza y queda, digamos, o con una modalidad de oxigenoterapia, no sé, o sin nada, ¿ya? Bueno, las presiones mayores a 8 centímetros de agua producen más riesgo de escape aéreo, ya de hacer un neumotórax, porque es mucha presión. Se puede romper un alveolo si le estoy dando tanta presión. Siempre cuando yo voy a disminuir o aumentar la presión, el PEP, ya esto tiene que hacerse de 1 centímetro de agua, de 1 en 1, incluso a veces de medio, ya no tiene que ser tan brusco. El nivel óptimo superior aún no se ha definido, pero el flujo a programar siempre, el flujómetro, lo que yo les decía, eso tiene que ser entre 5 y 8 litros, máximo como mucho 10 litros. Se debe realizar una evaluación individual, ya personalizar la atención. Siempre un apoyo con imágenes, radiografía de tórax para ver cómo está ese pulmón, y una excesiva presión en los pulmones complacientes puede restringir el flujo sanguíneo. ¿Ya? A veces hay un incremento de riesgo de escape aéreo, como les decía, y una sobredistensión pulmonar, por supuesto, que también me va a causar un aumento en la CO2. Cuando hay un déficit de presión, lo que va a producir se va a ver como una opacidad en la radiografía de tórax, un aumento del requerimiento de oxígeno, y bueno, acá hay que aumentar o disminuir en 1 centímetro, acuérdense, de agua de forma gradual y observar la respuesta, ya cuando tengo poca o mucha presión. Las indicaciones de CPAP en SDR: ofrecer CPAP a todos los recién nacidos con SDR leve a moderado. Independiente de la edad gestacional, nosotros hemos dado énfasis al prematuro, pero la verdad es que también el CPAP se puede utilizar en niños de término sin ningún problema.
Ya, la verdad es que se describe en los estudios que desde las 24 semanas uno podría utilizar CPAP sin problema. Y siempre observar la respuesta antes de decidir intubar, ¿ya? Por lo que hemos hablado anteriormente. En la evaluación de la respuesta, ¿cómo yo lo objetivizo? Bueno, ver si se disminuye la taquipnea, si el niño está más estable, evaluar los gases, ¿ya? Idealmente un pH mayor a 7.25. Si es menor a ese pH, ya uno empieza a pensar si hay que intubarlo, ¿ya? Siempre con una CO2 como límite entre en los prematuros, sobre todo se habla de la hipercapnia permisiva, ya no permitir más allá de 55 milímetros de mercurio la PCO2, ¿ya? La verdad es que niveles cercanos a 60 ya uno empieza a pensar en el riesgo de la hemorragia intracraneana. ¿Ya? Y lo que yo les decía también, con FIO2 hasta un tope de máximo 0,6. O sea, ya si empieza a requerir más de 60% de FIO2, ya hay que plantearse la necesidad de intubación. Y también uno evalúa la respuesta con la mejoría del volumen pulmonar, que eso lo vamos a ver en la radiografía de tórax. Bueno, otras indicaciones de CPAP son en otros SDR, prevenir apneas. A ver, ojo con esto, en el caso yo les dije que para que un niño se conecte a un CPAP tiene que tener esfuerzo propio, ¿ya? Pero acá en ocasiones hay niños que no están en apnea permanente, sino que de repente tienen algunos episodios de apnea y en ese caso lo que se les ofrece no solamente el CPAP, sino que se hace como una especie de CPAP ciclado. Ya es como está en CPAP, pero además se le hace un par de ciclos. Ahora, como es una pieza de la vía aérea superior, nasal, digamos, la verdad es que la insuflación que se produce en el pulmón no es tan intensa y no se va a equiparar en el pulmón a lo que nosotros le programemos, pero le sirve así como para despertarlo, como para avisarle que tiene que él hacer su esfuerzo respiratorio propio de vez en cuando y que no caiga en apnea. Entonces se usa como en el fondo como una medida de seguridad en estos pacientes que tienen pocos episodios de apnea y que el CPAP los ayudaría en el fondo como si lo utilizamos en la modalidad ciclada, ¿ya? Como ya les dije, también el CPAP se utiliza en los weaning del destete de ventilación invasiva, ¿ya? O en situaciones también cuando hay un poco de edema pulmonar, a veces los niños displásicos con crisis displásica, cuando tenemos ciertas atelectasias también, o niños con laringotraqueobroncomalacia, ya en donde ya, no sé, o larga data intubado, a veces como que ya sale el CPAP y ahí, entre comillas, como que descansa un poco, ya. Ustedes después, los que se quieran dedicar a la neo, van a entender que muchas veces hay cuadros respiratorios que son muy complejos y muy difíciles de tratar. Y si bien a veces son niños crónicos que están ventilados por larga data, pero de verdad que el tubo endotraqueal, el ventilador mecánico en sí empieza a ser ya muy nocivo. La injuria que se produce es mucha. Entonces de repente una de las soluciones entre comillas ya que se hace a veces es sacarlo a CPAP, ya esperar la respuesta como lo veíamos anteriormente y a veces de verdad que andan bien. ¿Ya? Pero es difícil tomar ese tipo de decisiones, porque esto, la verdad es que es una situación que uno tiene que verla de forma personalizada con cada paciente. Y también se utiliza, como les decía, de forma cada vez más frecuente en taquipneas transitorias con niños grandes, niños de término, y en vez digamos, de ofrecerle solamente la oxigenoterapia por HUD, se utiliza el CPAP y andan bien, bastante bien. Bueno, ¿cuándo uno podría hablar de un criterio de fracaso del CPAP? Si tenemos persistencia de severos episodios de apnea, o una PCO2 mayor a 60 milímetros de mercurio, o una FIO2 que ya requiere más del 60%, como les decíamos anteriormente, ¿ya? O, bueno, en niños que son más extremos, como 24 o 26 semanas, hay que considerar un rango inferior de FIO2. Ya cuando este tipo de prematuro empieza a requerir más del 50% FIO2, ya uno se cuestiona en realidad el éxito del CPAP, ¿ya? Y ahí hay que plantearse de frente a pasarlo a ventilador mecánico invasivo.
Algunas contraindicaciones pareciera ser que en cuadros de bronquiolitis, en anomalías de la vía aérea alta, por ejemplo, si tenemos atresia coana, está contraindicado, no se puede usar CPAP. Ya, fisura palatina también. Un niño con fisura palatina va a haber un escape que no va a permitir que me llegue la presión positiva al final de la expiración en lo que yo lo estoy programando, que van a ser esos 5 centímetros de agua. Tal vez se va a escapar por esta fisura, esta conexión, y no le vamos a dar la presión programada. Entonces ahí se hace como difícil. O cuando hay fístulas traqueosofágicas también, por lo mismo, por estos defectos a veces hacen que se escape y no es tan fidedigno las presiones que yo le estoy entregando. Bueno, en niños que están con severas inestabilidades cardiovasculares, aquí ya también no es recomendable. O NSDR severo, cuando tengo mucha retención de CO2. Acuérdense que dijimos, el CPAP no me va a hacer barrer el CO2 del niño. Lo que me va a mejorar es la hipoxemia, el reclutamiento alveolar, ya la capacidad residual funcional, pero no me va a mejorar de una hipercapnia. Y bueno, si tengo pH menores a 7.2 también no puedo usar CPAP, ya, porque por lo mismo, o sea, necesito barrer y aquí ya va a ser más efectivo el ventilador invasivo. Algunas complicaciones del CPAP, principalmente con las piezas nasales, ya cuando esta pieza hay que estarla revisando, que no se obstruya con mucosidad, ya, entonces hay que tener un manejo matronería bien fino, o sea, estar pendiente, aspirar las secreciones nasofaringia, orofaringia, mantener la vía aérea permeable, ya, pero va a producir cierta irritación y acuérdense que cualquier dispositivo en la vía aérea va a estimular que el niño produzca más secreciones, más saliva, más mucosidad, ya, eso es normal, entonces tengo que mantenerlo limpio. Bueno, esto podría provocar irritación nasal, defectos en el tabique, lo que yo les hablaba, si hay mucha compresión también, esto podría repercutir causando alteraciones en la irrigación, va a haber una hipoperfusión, va a tender a la necrosis, va a perder el tejido a la larga, entonces se podría hacer bastante crítico la secuela. También la mucosa se puede dañar si yo no tengo la precaución de humidificar como corresponde y que esté calefaccionado el gas, ya de acuerdo a lo necesario, que va a ser a 37 grados Celsius. También algunos daños pulmonares podrían ser barotrauma, una sobredistensión pulmonar. Si yo aumento demasiado, por ejemplo, las presiones, ya dijimos que hay ciertos límites, casi siempre uno usa como 5 centímetros de agua. Niños más grandes de repente podría uno aumentar hasta 6, pero yo he visto casi nunca, creo que lo más que he visto hasta 6 centímetros de agua. Y como les digo, los niños que ya están en plena retirada, a veces antes de sacarle, de suspender el CPAP, se les baja a 4. Si responden bien es porque sin nada van a andar bien. Bueno, otras complicaciones cardiovasculares también, disminución del retorno venoso y del gasto cardíaco. Digestiva, va a haber distensión gástrica, porque al ser una pieza que va a la vía aérea superior, esto también va a haber un paso del flujo, etcétera, que se vaya al esófago, estómago, intestino, entonces podría provocar una distensión. Y aquí, por eso que a veces se asocia con perforación gástrica, porque si tengo muy distendido el estómago, ya es más fácil, se adelgaza la pared y de repente se puede hacer por iatrogenia al insertar una sonda nasogástrica, por ejemplo. Si no tengo la precaución, la técnica correcta, podría perforarse. Bueno, para evitar esto, drenar el aire del estómago con una sonda orogástrica a permanencia, a caída libre, y se va rotando en chimenea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los gases tienden a subir. Por lo tanto, esta sonda, que se habla de sonda en chimenea porque la pongo hacia arriba, la fijo a veces con una especie de una cuerda, una pita, que se pega, no sé, o en la parte superior de la incubadora o de la cuna de procedimiento. ¿Ya? Y esto solo hace que los gases que están acumulados, que se ha distendido este niño, van a ser eliminados. Pero ojo que a veces la sonda podría también como taparse un poquito con secreciones propias del estómago, por lo tanto ese gas ya no va a poder pasar libremente a través de la sonda, entonces igual se va a distender Entonces no es solamente tener la sonda en chimenea para siempre. Yo sí o sí tengo que extraer el contenido gástrico para desobstruir la sonda de esas secreciones y así que el gas, digamos el aire, pueda eliminarse. Entonces, algunos lugares, ¿qué hacen?
bueno, la más medida, la más común es estar drenando con una jeringa, voy aspirando residuos en cada tensión o incluso a veces un poco más frecuente, ya, y después luego chimenea. O en otro servicio lo que hacen es chimenea y después lo dejan a caída libre. Cosa de que a caída libre va a eliminar también las secreciones, van a salir solitas, ¿ya? Y sin estar aspirando, que a veces uno, si lo hace muy fuerte, también podemos erosionar o causar daño, o aspirar tejido incluso, ¿ya? Entonces, a veces algunos optan por hacerlo menos invasivo y voy variando en cada tensión, voy en chimenea, caída libre. Y así me voy alternando y dreno las dos cosas, el contenido, el residuo gástrico y el aire. Bueno, la monitorización del recién nacido. Acá cada 1 hora, las primeras 4 horas, pues, de repente no es que yo lo esté tocando a cada rato, pero en esta adaptación tal vez necesito vigilar cómo está la tendencia, los signos vitales, controlarlo por supuesto en forma directa cada 3 o 4 horas. ¿Ya? Y bueno, después de estas primeras 4 horas que son un poquito más acuciosas y ya cada tensión. Vigilar el estado respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal, lo que le expliqué recién del manejo con la sonda orogástrica, el estado neurológico también y la termorregulación, por supuesto. Si el recién nacido no mejora, hay que chequear que el CPAP tiene que producir cierto burbujeo, ¿ya? Por eso se llama CPAP de burbuja, porque este vástago que está introducido, que digamos ya si lo dejamos en 5 centímetros de agua, ¿ya? Cada vez que el niño respire en el fondo va a haber cierta resistencia y va a haber ahí un burbujeo. Entonces, por eso se dice CPAP de burbuja. ¿Ya? Si no burbujea es porque algo está ocluido o está tapado o algo está obstruyendo la vía, ¿ya? Siempre hay que minimizar el escape por la boca. Por ejemplo, los niños a veces están con la boca muy abierta, se va a escapar presión también. Ya no me va a llegar la presión los 5 centímetros de agua que yo tengo programado. Entonces, a veces ustedes van a ver que hay niños que de repente, que lloran mucho, que están con la boca abierta, que son más respiradores. Este pequeño porcentaje de niños que son respiradores mixtos o también bucales, ya a veces le ponen un chupete, están en CPAP, pero están con un chupete, pero en el fondo el chupete es para mantenerlo con la boca cerrada, ¿ya? Bueno, también se habla de vigilar bien la FIO2 que le estoy proporcionando, porque si me empecino tal vez en tenerlo en 21%, a veces hay niños que necesitan un poquito adicional de oxígeno, entonces ahí ser bien criterioso con eso. El flujo, dijimos que idealmente ya puede oscilar hasta 8 litros, pero a veces uno podría irse en un rango de 5 a 10 en niños más grandes, por ejemplo. Extraer la condensación de los tubos corrugados. Le estamos dando un gas que es húmedo y tibio, pero a veces si tenemos diferencia de temperatura en la sala de neonatología, ya pensemos que nosotros le estamos dando un gas a 37 grados Celsius y la sala, el ambiente está a 28. Y entonces esta diferencia muchas veces va a hacer que este gas que va húmedo también se va a condensar el agua adentro. Entonces, a veces esa agua se empieza a juntar. Primero son gotitas, se va uniendo con otras gotitas y ya después se hace un flujo que está oscilante y eso también dificulta una entrega fidedigna de las presiones, del volumen. Y entonces hay que tener ojo con eso. Bueno, aumentar el CPAP hasta 7 centímetros ya en casos extremos y evaluar la respuesta. Y por supuesto que si nada de esto funciona, si el recién nacido no mejora, habría que plantearse de frente a la intubación. Ya el posicionamiento del niño, yo les decía en un principio que la posición de cubeto ventral es bastante buena. En neonatología se usa un montón, ya mucho antes que supiéramos todos los beneficios que esto ha producido en el manejo de los pacientes con COVID positivo, por ejemplo. Nosotros en la neo siempre lo hemos usado, el de cúbito ventral, para favorecer esto del drenaje pleural, ya, y toda esta función respiratoria, pero tiene que estar bien posicionado, tiene que estar, de hecho este fantoma por ejemplo no muestra todo como debiera ser, pero debiera tener el niño ventral, pero siempre favorecer la flexión y tener aquí como un espacio para que pueda expandir libremente, y por eso que se coloca el rollito, ya es de un pañal o algo así.
Bueno, los protocolos de enfermería, las técnicas que tenemos que utilizar, el objetivo es unificar criterios de atención, aplicar técnicas que ayuden a restablecer la función pulmonar de los niños que están conectados a ventilación mecánica y mantener una adecuada posición del recién nacido. Cualquier posición que sea cómoda, pero siempre irla cambiando en una tensión y otra. Podemos usar el prono, supino, lateral, ¿ya? Y reposicionar, como les digo, cambiar esta posición en cada tensión. Las atenciones en general son cada 3 a 4 horas. La posición que sea, pero siempre manteniendo idealmente un ligero faule, ¿ya? Asegurar adecuadamente la interfase del circuito, la vía aérea que se mantenga permeable. Ya les he dicho que hay que mantener limpia la vía aérea. Si yo tengo sospechas que hay secreción en la vía aérea, tengo que aspirarla y dejar limpia. Usar el gorro y el tamaño de la cánula más apropiado al paciente. Bueno, todos los cuidados de la pieza nasal, ya se lo he dicho, la pieza binasal que sea más adecuada al peso y al tamaño de la fosa, humedecer la pieza antes de instalarla, ya lo vamos a ver después cuando veamos los pasos prácticos. La pieza nasal no debe hacer contacto con el tabique, lo vuelvo a repetir, ¿ya? Porque si no, nos va a pasar eso. ¿Ya? En esta fotografía vemos un niño secuelado precisamente por una compresión de muchas horas acá con el tabique ya sobre la columela. Entonces, lo que yo les decía, o sea, no es menor. Este paciente usted tiene que pensar que no va a ser siempre neonato. Este niño va a crecer, socialmente va a empezar a relacionarse con otros niños, va a ir a jardín, a la escuela, va a ser adolescente, adulto. Imagínense con este problema lo que implica las secuelas para su autoestima, ya la parte psicológica, ya. Y esto la verdad es que lamentablemente en el sistema público no es fácil acceder a una cirugía plástica, una cirugía estética, aunque sea por secuelas de una terapia vital en este caso, ya, pero es muy difícil acceder a un cirujano plástico que arregle este problema porque no le va a causar tal vez algún drama respiratorio, alguna cosa patológica, pero y ustedes saben que nos falta mucho todavía para avanzar en temas de salud mental, pero esto claramente afecta a su salud mental, va a afectar la autoestima. Es muy difícil a alguien que no le interese o pueda funcionar así abiertamente en la vida, teniendo de repente este tipo de defectos estéticos, sobre todo en el rostro, que es como la carta de presentación de repente entre nosotros, sobre todo cuando empezamos a socializar, ¿ya? Entonces, es bueno que ustedes esto lo vean y sepan los riesgos a lo que están expuestos los pacientes que ustedes probablemente van a manejar. Bueno, siempre fijar el gorro, el corrugado, ya estas tubuladuras al gorro, ya, con telas, con elástico, con el velcro, ya. Siempre instalar la sonda orogástrica, idealmente si es para descomprimir, tratar de que sea mejor una 8 French, ya, porque va a ser un poquito más grueso el lumen, ya, a menos que esté con un paciente prematuro extremo, tal vez uno ahí va a bajar el tamaño del diámetro, ya. Y bueno, ahí ya les expliqué anteriormente cómo el manejo de la sonda. En narinas, poner unas gotitas de suero fisiológico antes de introducir la pieza nasal. Aspirar cuando sea necesario. Mantener adecuada humedad. Fijar la temperatura del indicador, que casi siempre esto viene por defecto y por recomendación del fabricante en 37 grados, ¿ya? Que eso es como acá en ese rango. Evitar la condensación, ya les expliqué, sacar el agua que se condense el circuito, efectuar un sello sin presionar el tabique, ya se lo había dicho, evitar la rotación excesiva de la cabeza, porque igual es molesto. Cada tensión es suficiente, que uno vaya rotando. Evitar la hiperextensión o la flexión, o sea, tiene que estar en posición de olfateo, independiente si está ventral, lateral, como sea, pero una posición así indiferente, digamos. Mantener siempre una bolsa autoinflable con mascarilla adecuada en la unidad del paciente en caso que necesitemos reanimar en algún momento, ¿ya? Y esta segunda piel ahí va a depender del servicio, ¿ya? En realidad algunos ya optaron por no usarla en realidad, porque
para evitarse el problema o la interferencia que pueda haber con la vigilancia de la irrigación local, ¿ya? Y así estar más seguros que no se produzca este daño en el tabique que yo les mostré en la fotografía anterior. Bueno, va a haber una serie de diagnósticos de enfermería que ustedes pueden revisar, no se los voy a leer todos, ¿ya? Que uno podría hacer en niños que están recibiendo ventilación mecánica no invasiva. ¿Ya? Bueno, hay algunas ventajas del CPAP de burbuja versus el CPAP convencional. Ya acá vemos un ventilador que es análogo, un poquito antiguo, pero igual sirve para... muchas veces los ventiladores como más antiguos, los que son más básicos, se dejan para el CPAP porque en realidad no necesito tanta tecnología, sino que tengo un mezclador, como vemos acá, en esta parte tiene un mezclador para la FIO2, flujómetro, y acá en esta parte se selecciona la presión, el PEP, ya la presión positiva al final de la expiración que yo quiero que reciba mi paciente. Esto de acá es una base calefactora y sobre ella acá va puesto el humidificador. El CPAP de burbuja es más económico, ya que no requiere un ventilador mecánico como se lo mostré en el esquema, y se asocia con menor incidencia de displasia broncopulmonar. Hay estudios que han asociado menor daño pulmonar, aunque no se ha alcanzado una significancia estadística, está todavía ahí como en estudio. Se dice que reduce el trabajo respiratorio y mayor éxito para el manejo de la post-extubación. Bueno, eso referente al CPAP, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño barniz de lo que es la ventilación nasal, que es algo que no se utiliza, no está en todas las neonatologías. Hay algunas que están más avanzadas en el tema, como en el caso del campo clínico que ustedes van en el Carmen, ahí se usa bastante. Ya es una ventilación nasal de alta frecuencia. Ya me permite la eliminación eficaz del CO2, a diferencia del CPAP. Ya, entonces acá tenemos una ventaja, cuando utilizar una o la otra. No requiere ninguna sincronización con el paciente. Es como una especie de combinación de la ventilación de alta frecuencia, pero usando una interfase nasal, ya una pieza nasal. Es un complemento ideal de la respiración asistida no invasiva convencional y está disponible ahí en algunas marcas, algunos proveedores. Bueno, reúne las ventajas de esta ventilación de alta frecuencia y de la asistencia de la ventilación no invasiva. El paciente respira espontáneamente, ¿ya? Gracias a una válvula especial, el flujo de aire oscila con alta frecuencia en todas las fases de la respiración espontánea, ¿ya? Con un tope de unas 200 ventilaciones o respiraciones por minuto. Imagínense, 200. Por eso que se dice que es de alta frecuencia. Bueno, y así las ventajas del CPAP se añade este notable efecto ventilatorio de la ventilación de alta frecuencia. Porque hay, entre paréntesis, la ventilación de alta frecuencia está pensada para casos severos de hipercapnia. Por lo tanto, retención de CO2, yo tengo que pensar, tengo que aumentar la frecuencia, ¿ya? Pero en el caso del CPAP, por eso que no sirve para barrer CO2, porque no tengo frecuencia, digamos. Aunque yo lo use ciclado, pero estos ciclos no son tantos, no es como un ventilador mecánico. Entonces, la verdad es que en este caso, al mezclar estos aspectos de la ventilación de alta frecuencia, sí me sirve para barrer el CO2, ¿ya? Ahora, mientras que los modos convencionales, como la ventilación mecánica no invasiva, se trabaja con presiones PIC, ¿ya? Y que es la presión inspiratoria, y modificaciones objetivos del volumen para eliminar el dióxido de carbono, en la ventilación nasal, este efecto se logra con las oscilaciones que tiene de alta frecuencia, ¿ya? Imagínense a 200 ciclos por minuto. Entonces, eso me hace que se produzca una presión, digamos, un barrido en el pulmón del niño, ¿ya? El paciente no se somete a respiraciones fijas y tampoco se requiere ninguna sincronización. Ya, este modelo que sale acá, la verdad es que también se utiliza para CPAP, es otra pieza, pero la otra pieza que se utiliza para ventilación nasal que hay es una especie de naricera más gorda, más grande también, como un poco más rígida. Pero acá les puse algunos links de interés, ya espero que los puedan ver. Y
recordarles que independiente que un niño puede estar ventilado, conectado al CPAP o esta ventilación de alta frecuencia, de todas maneras este paciente podríamos mantener un contacto con la madre, ya si es una madre que digamos que está ya entrenada, está bien educada por ustedes respecto a la patología del paciente y los cuidados que tenemos que tener, ya no habría problema incluso de hacer en la técnica canguro, así que ahí como la ven en la fotografía. ¿Ya? Bueno, con eso terminamos. Muchas gracias.